Hola, mi querida comunidad financiera, bienvenidos a mi nuevo podcast Cash y Café, una conversación sin filtros sobre finanzas y educación. Y hoy tengo un invitado súper especial que es mi hijo Mario Ramírez. Y tenemos un tema que lo vamos a tratar de una manera súper apegado a la vida real, del colegio a la universidad, lo que nadie te dice. Bueno, gracias mamá por invitarme a tu podcast. Como tú lo dices, aquí lo único que me falta es el café para comenzar mi mañana. Pero respondiendo a tu pregunta, retomando cómo es el gran salto de estar del colegio a la universidad, creo que a mí personalmente no me causó mucho nerviosismo, ansiedad. Más que todo fue un estoy listo, quiero abandonar el nido, quiero saber de lo que estoy hecho, qué es lo que yo puedo hacer. eh, pero en general, mis amigos tuvieron muchas dudas, no sabían qué iban a estudiar, si lo que iban a estudiar era lo correcto, si, este, si lo que estaban haciendo estaba bien, si inclusive la especialización del colegio que habían tomado era la correcta o no. eh, y pues vienen muchas cosas de la internalización de la personalidad de cada uno. No es algo tan sencillo de responder como qué fuera o qué es lo que voy a hacer yo. O, o, eh, Siento yo que la generación en la que soy parte vive ese día a día de no sé lo que va a pasar mañana, pero intento ser feliz hoy y con lo que tengo voy a seguir adelante. Gracias, Mario. Y recordemos que la universidad no es solo académica, que a veces creo que tenemos esa creencia limitante, no es mucho más que eso, no es un tema emocional, es un tema financiero y es un tema hasta mental. Y hay algo de lo que muchos idealizan, ¿verdad? Cuando nosotros somos jóvenes, pues o queremos vivir solos o queremos vivir con roomies, con otras personas. Cuéntanos un poquito ya en la vida real, ¿qué significa vivir con roomies? ¿Cómo fue tu experiencia ya en el momento que estuviste en la universidad? Pues, eh, como tú sabes, mamá, no estoy en Ecuador. Entonces mi experiencia universitaria es un poco diferente. Eh, ¿Cómo fue vivir con roommates? El primer roommate que tuve fue un shock cultural completo. Esta persona era del otro lado del mundo. Me tocaba compartir mi espacio, mi privacidad, mis amigos, porque sí era una habitación donde solo compartíamos cama, por decirlo así, ¿no? O sea, dormíamos ahí, pero al mismo tiempo yo tenía ahí mi televisor, mi computador, el PlayStation. Entonces se compartían estos ambientes y creo que es una enseñanza muy grande aprender a vivir con otras personas de diferentes sitios, con diferentes costumbres, porque por lo menos mi primer roommate tenía costumbres muy diferentes a las mías y son costumbres culturales. Al inicio yo no lo sabía entender, yo decía, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo de acá? ¿Por qué vive de esta forma o de la otra? Pero realmente es como él fue criado, como su cultura funciona y mi cultura es muy diferente. Correcto. Yo soy de tomar café en la mañana, ellos son de tomar té en la tarde. Entonces hubo un conflicto y es ahí donde uno tiene que aprender a resolver estos conflictos. Y esa creo que es una de las mejores lecciones de la universidad. No negarse o huir del conflicto, sino enfrentarlo y tratar de resolverlo para que haya un win-win, un ganar-ganar. Eh, Sabes que justamente yo siempre pienso que solo el hecho a veces de viajar ya te abre la mente a poder comprender cómo funciona. Bueno, los seres humanos todos somos diferentes, ¿no? Pero aquí hay una dimensión mucho más grande cuando ya trasciende fronteras y es justamente esa, ¿no? Comprender estas diferencias culturales que en algún momento pueden resultar chocantes porque nosotros tenemos unas costumbres, pero creo que algo de lo que puedo yo siempre rescatar o darle valor realmente a estudiar en el exterior es justamente eso, es poder entender y aprender a relacionarme,
porque desde ahí también nace algo importante, que es poder en algún momento entablar una relación que va mucho más allá de que solamente sea mi compañero de cuarto, sino que en algún momento puedo compartir una idea de negocio, puede abrirme algunas oportunidades. Entonces, aprender a relacionarme con distintas culturas para mí es un valor más que económico, esta experiencia, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de compartir habitación con personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Desde Ecuador, India, Venezuela. Actualmente tengo roommates americanos y pues con cada uno ha sido una experiencia diferente. Es temas diferentes de conversación. Por ejemplo, con mi roommate que venezolano, que le mando un saludo a Alex. Con él entablé una amistad muy buena. Veíamos juegos de béisbol juntos, veíamos películas juntos, conversábamos de negocios, cocinábamos. Luego con mi otro roommate de Ecuador, Alex, también, era diferente, era una dinámica más de jugar videojuegos, que hacer deberes, compartir en la habitación. Teníamos un hámster cuando estábamos en la universidad juntos. Entonces, es una dinámica diferente por cada persona, porque cada persona es diferente. Y pues actualmente con mis roommates americanos siento que no tengo una conexión tan grande porque hay un distanciamiento cultural, ¿no? También hay una barrera de edad, no tenemos la misma edad, estamos como en rumbos diferentes, ¿no? Ellos están ahorita en la época de la jodedera, de la universidad, de salir, de beber. En cambio, yo estoy más enfocado en trabajar, en quedarme en mi casa, crear nuevos proyectos, una vida un poco más madura. Eh, bueno, y ahorita que tú, que estamos conversando de este tema del relacionamiento con distintas culturas, también es bueno, yo pienso que reconocer un poquito que a veces nosotros, las personas, buscamos siempre relacionarnos con digamos, coterráneos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a Estados Unidos y solo nos relacionamos con los ecuatorianos o con los latinos. Yo pienso que es verdad que donde hay algo en común, eso pues obviamente nos va a ayudar a fluir mejor en la comunicación y en el relacionamiento, pero también es importante abrirnos y darnos esa oportunidad de conocer a personas diferentes, ¿verdad? Ujú. Mario, tú llegaste a Estados Unidos sin saber nada. Yo recuerdo que nosotros te embarcamos porque de paso no pudimos acompañarte como lo suelen hacer la mayoría, al menos creo que de los ecuatorianos y latinos. No te fuimos a dejar a la puerta de la universidad, tú fuiste solo, te tocó estar 2 días en un aeropuerto, fuiste sin saber realmente nada, solo con la ilusión de que ibas a una experiencia Iba nueva, a a una cumplir un sueño. universidad diferente, ibas a cumplir un sueño. Exacto. Cuéntanos un poquito qué significó para ti llegar allá sin saber nada ni conocer nada, Bueno, solo era tú y tu sueño. y sabes que es algo que lo converso mucho con mis amigos. Eh, Siempre me preguntan por qué, o sea, por qué no tuviste miedo. Y ahí es donde yo los corrijo y les digo, no es que no tuve miedo. Sí tenía miedo porque no sabía qué esperar, pero asimismo siempre quise esperar lo mejor. Nunca quise esperar lo peor, lo negativo. Eh, Fue un poco, la verdad que tenía un poquito de miedo al inicio porque esos 2 días en el aeropuerto pues no me pude bañar y me acuerdo que te contaba yo que hasta hubo un tornado en el aeropuerto y Claro. la primera vez que yo estaba expuesto a un tornado no sabía cómo reaccionar, y era pues fue muy bonito. Asimismo, cuando me recogieron a la universidad del aeropuerto empezó a nevar. Entonces fueron 3 experiencias juntas que yo nunca había tenido en mi vida. Nieve, tornados y estar solo por primera vez en un transcurso de 3, 4 días. Entonces fue donde yo realmente aprendí a ser un poco más adaptativo al cambio. No es tanto de quedarme pues esperando algo diferente o actualmente no me interesa. Yo
así sea que me toque mudarme a Australia, creo yo que me iría a Australia sin pensarlo. Y siento que es parte de esa experiencia de aventurarse solo. Y como tú bien lo dijiste, yo sí me he dado cuenta de este perfil de muchos hispanos, nos relacionamos bastante entre hispanos. Pero yo tuve la oportunidad de tener este grupo de amigos europeos, ¿no? Yo te contaba mucho de mi amiga Leticia, de mi amigo Max, de mi amiga Siri, personas que son de Alemania, Suecia, España, y pues fue un relacionamiento cultural interesante, la verdad. No lo cambiaría por nada. Siento que la mejor experiencia de la universidad, más que las clases, más que cualquier cosa, fue el el relacionarme con intercambio, personas. Ujú. Ese intercambio el, in- cultural. el intercambio cultural. Y bueno, también cuando tú llegas a otro país, a otro lugar diferente, estamos hablando que hay reglas distintas y que uno tiene que primero comprenderlas. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? A veces vamos con esas digamos, encerrados en un cuadro, ¿no? Donde nosotros siempre nos hemos desenvuelto, pero, por ejemplo, el hecho nomás de que las señales probablemente cuando tú cruzas la calle, cuando manejas el auto, el tema de los seguros, o sea, hay muchas cosas y muchas reglas que hay que tomar en cuenta cuando uno se cambia a un país diferente, sobre todo cuando uno es estudiante y probablemente sin querer queriendo, como dice el chavo, mete la pata y eso puede costar mucho dinero, ¿verdad? Y es ahí El tema de donde... salud es un aspecto Ujú. importante. Yo recuerdo que estaba siempre preocupada por eso y yo recuerdo que te decía, por favor, Mario, pregunta, investiga si la universidad te cubre el tema de salud, de accidentes, etcétera. Y bueno, sí No, cubre. cuéntanos un poquito esa Ujú. experiencia que tú tuviste en el tema de reglas, contratos y todo esto. Y bueno, la frase que todo cuesta en Estados Unidos es 100% real. Acá no hay nada gratis. No. O sea, y si hay algo gratis, aprovéchalo. Pero, por ejemplo, el tema de sacar un número de teléfono. Yo no sabía cuál era la mejor opción precio-valor, ¿no? Entonces yo tenía el plan más barato, pero no tenía casi minutos, no tenía casi internet, no tenía prácticamente nada y pagaba como $35 al mes. Luego, un amigo que ya estaba aquí por mucho tiempo me dijo, ajá, pero si pagas $10 más, tienes todo ilimitado. Entonces, no lo veas como que, porque al final del mes terminaba sin minutos, sin internet, no tenía nada. Y ahora pago, sí, $10 más, pero me sobra, no me falta nada. Eh, por ejemplo, conseguir un apartamento aquí en Estados Unidos es muchísimo dinero. O sea, tienes que tener primero en tu cuenta bancaria 3 veces la renta. Y ni siquiera es que lo tienes que demostrar, sino que te hacen una investigación crediticia. Tú tienes que generar 3 veces la renta para ellos asegurarse de que le vas a pagar la renta. Asimismo, tienes que hacer un depósito de la renta más el primer mes. O sea, el depósito más el primer mes. Tienes que conseguir un seguro de apartamento. O sea, tú como rentatario, tú tienes que asegurar el apartamento a tu nombre en caso de que pase un accidente. Eh, y esto así, la electricidad funciona igual que en Ecuador. O sea, tienes que sacar tu medidor a tu nombre, pero asimismo tienes que dar un depósito de $200. En tal caso que no pagues la luz por ciertos meses, ellos toman el dinero del depósito. Asimismo con el auto, asegurar el auto, hay que pagar las matrículas. En el estado donde yo vivo, no hay que pagar el chequeo de las emisiones del gas, pero hay que igual pagar el resto de cosas. Ujú. Es caro. Ese es un punto importante el que dijiste, ¿no? Allá en Estados Unidos las reglas cambian incluso de un estado a otro. Ujú, Y eso también es importante saberlo, ¿no? Y también tú me traes a la mente algo. Yo, por ejemplo, bueno, como muy financiera, yo recuerdo que siempre le decía a Mario, por favor, coge el plan más económico, mira todo lo que cueste menos, todo con el fin de ahorrar.
Y como tú dices con el tema del celular, por ejemplo, un plan allá probablemente cueste 60 y pico de dólares, estoy inventándome Ujú. un valor, y yo pago $10 acá un plan. Entonces, para mí la dimensión de, digamos, estos gaps entre los que yo en mi mente pienso que yo puedo tranquilamente vivir con un plan de $10, probablemente allá, o sea, eso ni siquiera exista, ¿verdad? Entonces Y es ahí ahí es donde donde, viene también la diferencia entre tu generación y la mía. Yo estoy muy conectado a la tecnología. A mí me gusta tener conexión a la tecnología. Por ejemplo, me hacen una pregunta y no sé de qué se trata, Google. O los mapas para llegar hasta el sitio. Y también lo que dijiste, acá se gana más, así mismo se gasta más. No es lo correcto. mismo comparar el gasto de la luz aquí que comparar el gasto de la luz en Guayaquil, en Cuenca, en Quito. Es diferente. Las reglas de los Ujú. estados cambian, asimismo los impuestos por cada estado cambia. Hay estados más baratos en costo de vida, pero el costo de la comida es muchísimo más caro. El transporte, la gasolina es más caro, pero es barato vivir. Y ahí es que donde tú tienes que escoger cuál es el mejor estado para vivir para ti. Ujú. Buen punto, eso es importante. También recuerdo mucho que una de de los objetivos cuando tú te fuiste allá era de que apenas llegaras al país, pues abrieras una cuenta bancaria, formalizaras, te hicieras notar, digamos, como un sujeto de crédito, que tengas todo en regla, que tengas tu licencia de conducir. Bueno, y esto es un punto importante porque a veces obviamos estos detalles y estas cosas nos van a dar resultados no en el corto plazo, nos van a dar resultados en el largo plazo. Entonces es importante considerar esto también de tratar de que cuando nosotros llegamos allá seamos unas personas visibles para que en algún momento puedan ver y tengamos un récord, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Entonces, cuidar esto también es importante, tener una cuenta bancaria, ser sujeto de crédito, tener una tarjeta de crédito. Tener deuda. Porque me acuerdo de lo que tú hace Sí, poco subiste una historia hablando de que es bueno tener deuda. Y así el es, mejor consejo que yo le puedo dar a muchos estudiantes internacionales que vienen a estudiar en Estados Unidos es si tengan una deuda pequeña, porque eso les ayuda a subir su índice crediticio. Se lo correcto. sube muchísimo. Y no es lo mismo salir a la universidad con un número de 600 a salir con un número de 750. Tú sales con un número 750, inclusive tienes más oportunidades de comprar un auto a menor precio, pagas menos impuestos, los apartamentos te quieren a ti coger así, ven a vivir conmigo porque tienes buen índice crediticio y tu deuda, qué sé yo, son $1000 de tu tarjeta de crédito que la estás pagando mes a mes. Y así vas creando tu índice crediticio, tu vida crediticia, porque lo que tú estás iniciando con 18 años, a los 22 que te gradúes de la universidad, otra persona ya lo inició desde el año 1 que nació aquí en Estados Unidos. Esa es tu competencia que tú tienes que recortar. Así es, eso es importante. Y bueno, y también nosotros siempre, ¿no, Mario? Tienes que buscar alguna fuente de ingreso. Esto es un tema importante por algunas razones, no solamente porque estás generando dinero. Al momento que tú trabajas, ¿verdad? Aprendes a relacionarte, aprendes cómo funciona un trabajo, cuáles son los términos de un contrato. Y bueno, y obviamente generas un tipo de ingreso que sí es verdad, no es que va a ser un ingreso que te va a solventar completamente tus gastos, pero te va a ayudar para justamente eso, ¿no? Ir teniendo un récord en una cuenta bancaria para cubrir ciertos gastos que probablemente tus padres no te puedan cubrir. Entonces, es importante este tema financiero desde muy joven. Em, no lo podemos obviar. Creo yo que es una herramienta muy buena para ayudarte a crecer, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo realmente, porque Mm. ya es una historia que tienes ahí. Ahora vamos a hablar de un tema que, bueno, yo siempre lo tuve siempre claro, pero porque a mí era mi pata, bueno, sigue siendo mi pata flaca, que es el inglés. El inglés no es opcional, ¿verdad? No. Mario, cuéntanos un poco eh, qué significa ir a un país diferente
sin hablar el inglés. Tú hablas fluido el inglés, pero me imagino que muchos tendrán esa ilusión de ir, pero ¿qué significa hablar inglés para poder ir a otro país? Claro, el mejor ejemplo que te puedo dar es una persona de Austria que quiere ir a estudiar a Colombia y no habla español, no va a entender nada. Así de sencillo. O sea, si somos conscientes de que tenemos un nivel de inglés bajo, medio, el ir a estudiar a la universidad sin saber inglés va a costar mucho. Y lo he visto con muchos amigos. Ellos llegaron con la esperanza de que iba a ser como estudiar en su colegio el inglés y es completamente diferente. En la universidad manejas un lenguaje técnico, manejas un... Inclusive entre tus compañeros, no es el inglés que te enseñan en la escuela. Eh, Nadie habla así. La realidad es que tú hablas así por correo electrónico, pero en persona, físico, es otro lingo, es otra forma de hablar, eh, expresarse. Hay expresiones que yo vine a aprender acá y depende de la zona de Estados Unidos donde tú estés, van a hablar diferente. Pero creo yo que si alguien quiere aventurarse a ir a Estados Unidos y sin hablar inglés, no tiene que tener la expectativa de estudiar la universidad, sino trabajar. Conozco muchas personas que no hablan inglés, pero tienen un trabajo y una vida relativamente normal. Eh, las van una cosa con otra. Si no tienes la herramienta para poder aprender, ¿por qué quieres ir a aprender? Eh, es lo que yo recomiendo. Y ser muy consciente de tu nivel personal y siempre estar abierto a aprender. Yo lo que siempre les dije a mis amigos, que son anglosajones, hablan inglés, es, si yo me equivoco, corrígeme. No te sientas mal, haz una broma, rompe el hielo así. O sea, yo quiero aprender. Y siento que en estos ya 5 años, 4 años, mi nivel de inglés ha subido mucho. Que hasta no hace poco conversaba con alguien y no sabían si yo era de otro país o no. Estaban con esa duda. O sea, era como que, ¿de dónde eres? No sé de dónde es tu acento, nunca lo he escuchado. No parece que tuvieras un acento. Entonces, eh, es ahí donde también viene un poco la personalidad de uno. Entonces, yo quiero aprender, yo voy a aprender, ya sea practicando con mi amigo, con mi vecino, con mi compañero de clase, con mi roommate, pero tengo que practicar. Sí, es una realidad y esto va un poco también dirigido a los padres de familia. Definitivamente yo siempre tuve claro que mis hijos tenían que ser bilingües de alguna manera. Y quiero contar esta experiencia porque a veces nos limitamos, ¿verdad? Em, Mis hijos tuvieron la oportunidad al final, por decirlo de alguna manera, de estudiar en un colegio 100% bilingüe, pero también pasaron por colegios que no eran 100% bilingües, que aunque te decían que te enseñaban el inglés, no era realmente una carga horaria bastante importante como para poder decir que ellos o que ustedes iban a salir hablando inglés. Sin embargo, yo siempre busqué un complemento, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Cuando uno tiene claro el objetivo, puede buscar herramientas que le pueden ayudar sin necesidad de tener que probablemente pagar al principio un colegio bilingüe que en Ecuador es bastante costoso. Em, entonces, para resumir, el inglés no es opcional si tú quieres crecer en un país y realmente es una herramienta financiera. ¿Por Ujú. qué digo esto? Porque en mi experiencia como profesional, yo tuve muchas oportunidades de trabajar en empresas muy grandes y debido al que mi inglés no era fluido, pues era descartado de los procesos. Entonces, es importante, no es opcional y para mí es una herramienta financiera de crecimiento. Sí es verdad que hay personas que han migrado a otros países sin saber el idioma, pero la realidad también es que posiblemente no puedan crecer profesionalmente o aspirar a mejores puestos o cargos de trabajo. Eso es una realidad. Correcto. Es una realidad chocante. Ujú. Muchos compañeros que conozco llegan a este país eh, con la idea de, bueno, ya llegué, todo va a estar bien. Y es un poco también de
tener esfuerzo personal, o sea, saber a lo que te estás anotando, saber a lo que vas a correcto. hacer, la vas a pasar mal, van a haber días que te va a tocar comer solo arroz con atún, meses que solo arroz con atún, porque no conoces a nadie, no tienes ningún amigo, ninguna tía, pedirle que te contrate o está todo en O tu que te cancha. lleve o que te traiga, Así la es. No, movilización y eso es allá es algo que importante. tú yo me acuerdo habértelo contado. No, no tengo cómo ir al banco, porque acá la mayoría de las distancias se manejan. No es una distancia de caminar, de que voy a coger un bus, voy a coger un taxi. Bueno, cojo un taxi, pero me cuesta $60, $30, solo por ir a hacer un trámite. No me conviene. Espero a un amigo que tiene carro, que, oye, me puedes hacer el favor, llévame para acá, y tal. Y es un tema de hacer conexiones. O sea, el hecho de emigrar o de ir a estudiar a Estados Unidos no es fácil. Eh, Diría yo que viene con muchas cosas de la mano, ¿no? Eh, Saber manejar tu dinero es esencial. Yo lo he visto con muchos amigos que los papás le mandan su mesada, ¿no? Y se la gastaban. Así en 2, 3 días salíamos, compraban bebidas para todo, o le invitaban comida a las personas, pizza. Llegaba la mitad de la semana, ya no tenían dinero. Y obviamente los padres no le iban a mandar más dinero. Era como que ya te mandé, ya tengo que Así aprender. es. Y la universidad es la lección más grande para muchas personas a aprender a manejar su dinero. Porque llegan a la vida adulta sin nunca haber administrado nada y es cuando se chocan con la realidad de que si yo gasto de más, no va a haber nadie quien me dé nada. Entonces, eh, es una experiencia importante. Dejar también que los hijos sufran es bueno, hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto, y ahí estoy de acuerdo contigo porque pues yo también tuve una educación, digamos, financiera, por decirlo de alguna manera, con mi papá. Yo siempre cuento que a pesar de que él no tuvo preparación académica, su intuición, su experiencia, siempre hizo manejarlo de una manera correcta y a mí me enseñó desde muy pequeñita porque me daba a mí una mesada cuando yo estaba en el colegio y eso me enseñó muchísimo a administrar mi dinero. Yo me acuerdo que llegaba el viernes y ya no tenía para lunch y pues o no comía o me tocaba prestarle a alguien unas moneditas para comer y el lunes ya se las devolvía. Y de esa manera fue fomentando en mí el tema de la administración del dinero. Entonces, sí es muy importante no importa si estás viviendo en Ecuador, si estás al lado de tus padres. Yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad en el exterior, la estudié aquí, pero mi papá desde muy pequeña me enseñó a administrar el dinero y eso es muy importante porque cuando tus padres no están, tú tienes las herramientas para poderte reinventar de alguna manera, ¿no? Porque la vida finalmente es eso, ¿no? Estamos en una cumbre, luego mañana no sabemos, y tener esa habilidad, esa resiliencia de poder re- renacer de las cenizas y disfrutar de ese proceso es importante, ¿verdad? Porque a veces ahí vienen los problemas de depresión, los problemas mentales, no tengo, no sé, me bloqueo, pero cuando tienes esa habilidad que la vas fomentando desde pequeñito, pues buscas la forma, o sea, Claro, buscas la yo forma. Yo recuerdo que tú siempre me diste digo, mi primera plata tarjeta nunca de me crédito falta. a los 12 años y me enseñaste a manejar de forma con Y la errores. gente se sorprendía, Ujú. decía, ¿cómo un niño de 12 años tiene tarjeta de crédito? Y yo lo hacía con total seguridad. ¿Por qué? Porque mi papá, efectivamente, mi papá a los 12 años no me dio tarjeta de crédito, pero yo apenas entré a trabajar, que fue a mis 18 años, a mí me ofrecieron una tarjeta de crédito, yo no sabía cómo qué hacer. Y yo recuerdo, y siempre se lo agradezco en ese tiempo a mi cuñado, que él fue mi garante. Y desde aquel año, desde 1995, que hasta ahora reza en mi tarjeta, yo soy cliente de este banco. Entonces, yo tenía total seguridad de que desde muy pequeños yo tenía que enseñarle a mis hijos a manejar dinero, a manejar una tarjeta de crédito, a saber qué significa tener, cargar una tarjeta de esas. Y me daba gusto y también me daba a veces chiste porque le decía en algún momento a Carmenita,
Carmenita, tú tienes Priority Pass, o sea, tú Ujú, eres como, como wow, porque yo a esa edad ni en sueños hubiese tenido una tarjeta de esas, pero les ha enseñado a incluso a que eso no les haga perder la cabeza, así ¿verdad? es. Porque como desde tan chiquitos lo vieron y lo tienen, eso no los hace mejores personas, ni más Peores. importantes, ni No, peores, la verdad. y también siento yo que, y lo viví de primera mano con ciertos amigos, le llega su primera tarjeta de crédito, ¿no? Son $8,000 de cupo. Y muchas de las veces, esa es la primera deuda de un joven, se gastan los $8,000, se compran ropa, camisetas, y es como que tiene, oh, tengo acceso a $8,000 y luego lo pago, que suena increíble, pero luego te das cuenta de que no terminas pagando $8,000, sino que terminas pagando $26,000 en todo con impuestos y créditos y te termina perjudicando. El estar expuesto a tener el poder, por decirlo así, de comprar lo que tú quieras, pero asimismo ser consciente de que lo voy a comprar si lo puedo pagar. Y ahí es donde muchas personas entran en este loop de las tarjetas de créditos, que sacan una tarjeta, se la gastan toda, sacan otra, se la gastan otra vez, y es como que... Y es que es una burbuja que nunca se termina si tú no tienes inteligencia financiera. Ujú, Y más ahí en un país como Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, ahorita estamos viviendo eso aquí en Ecuador. Están dando créditos a diestra y siniestra, por decirlo de alguna manera. Y es bueno hasta cierto punto, pero también es peligroso sin educación financiera. claro, se crea una burbuja. Correcto. Y bueno, vamos a hablar ahora también ya estamos hablando de dinero, pero vamos a entrar a cuánto realmente significa estudiar en Estados Unidos en términos de dinero, Ujú, ¿verdad? Entonces, hay muchas opciones, hay universidad pública, privada, tenemos que hablar de vivienda, de comida y de muchas cosas. En mi experiencia como mamá, pues yo tengo un número en mi cabeza, pero me gustaría escucharte, eh, Mario, tu experiencia ya cuando estuviste allá, porque a veces decimos, bueno, la universidad incluye hospedaje, cuesta esto, y yo me planifico con este valor, pero la realidad es que tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Cuéntanos un poco claro, acerca de eso. y por ejemplo, sí, la universidad me incluía housing, ¿no? Que es el apartamento donde yo iba a vivir, pero no te incluía sábanas, no te incluía almohadas, no te incluía pasta de dientes, shampoo, cortinas y muchísimas cosas que son necesarias. Y son esos pequeños costos donde van sumando más y más y más, más y más. O sea, no es solo decir, oh, me voy a estudiar a Estados Unidos, ya tengo dónde quedarme, pero no tiene sábanas. Porque, ¿qué tal si mañana hace -15 grados? Vas a querer una sábana. Asimismo, La los costos de los ropa, libros, la ropa, claro. O sea, por lo menos yo que viví en una ciudad donde es solo caliente, Guayaquil es caluroso, cambiarme a un sitio donde las temperaturas son bajo cero, sí, voy a necesitar comprar ropa. Y me acuerdo que esto es muy importante. Mi papá me decía, no, pero ahí te pones dos, tres abrigos. El frío es completamente diferente, no es el mismo frío. Es un frío que se te mete por los huesos, es feo. Y vas a querer tener por lo menos... Actualmente no es que yo tengo un closet lleno de ropa para invierno, tengo dos chaquetas y como unos enterizos que te pones para la temperatura. Y ya está. No, no es no hay que invertir tanto, ¿no? Yo por lo menos porque no soy mucho de andar vestido a la moda, pero, o sea, ese costo de ropa, cosas necesarias para vivir, como, como lo dije, ¿no? O sea, esos seguros o esos gastos de pasta de diente, que suenan insignificantes, ¿no? Pero son un gasto que tú vas a recurrir por lo menos una vez al mes. Comprar una nueva pasta de dientes, papel higiénico. Y son, el transporte. claro, y no solo en Ujú, el transporte. Si estamos hablando de este país, lo más eficiente es comprarte un auto. Porque, correcto. claro, y ahí es donde muchas personas dicen como que, pero ¿por qué un auto? Anda en bus. No hay como, no hay buses. A menos que vivas en Nueva York, claro, en la ciudad. Pero ahí
el costo de vida es carísimo. altísimo. Ujú. Así es, Entonces, si tienes un auto, tienes que tener seguro, tienes que tener para las llantas, para el cambio de aceite. Y pues yo diría que la forma más barata de estudiar en la universidad en Estados Unidos al año son unos 40,000, $50,000 al año, incluyendo libros, porque los libros tampoco son baratos. Y me acuerdo tanto que habían libros que costaban 300, $400. Y al final lo que hice fue que no los compraba, los iba a leer en la biblioteca gratis. Pero hay libros que sí los tienes que comprar porque tienen como un código para hacer una plataforma. correcto. Ujú. Y es caro. Así es. Y bueno, una lección que nos deja esto también es que cuando tomemos estas decisiones, yo pienso, no sé, igual el público es el que nos tiene que finalmente cuestionar o decidir qué es lo que es mejor para ellos. Pero yo pienso que no es saludable ni para la familia ni para el estudiante endeudarse con estos montos que posiblemente sea una deuda que es casi como comprar una casa, ¿verdad? Ujú. Entonces, la experiencia que yo les puedo contar como mamá y como familia es que nosotros fuimos autosustentados cuando tomamos esta decisión. En algún momento le dimos la responsabilidad a Mario para que también pueda asumir ciertos valores, pero la realidad es que no es un negocio realmente financieramente hablando, ¿verdad? A menos que Que o tenga el dinero. tengas mucho dinero y sepas que pues obviamente eso se va a retribuir cuando el estudiante regresa a manejar su negocio, su empresa, etcétera. Pero de ahí no es recomendable para alguien común que tome esta decisión financiera que posiblemente le puede causar un problema, un estrés y muchos otros problemas más. Entonces, la realidad es que necesitamos aproximadamente, como dice Mario, unos $50,000 para estudiar anuales en Estados Unidos como mínimo. No estamos hablando que no te estás dando una super vida. Y eso que no hemos hablado de la vida social, que Mm, es muy importante en la etapa de la universidad. Entonces, eso tampoco podemos obviarlo, claro. ¿verdad? Por ejemplo, en lo personal, salir con mis amigos el fin de semana, tranquilamente pueden ser unos $80, $100 en una salida. Y eso es una salida económica, ¿no? Me comí 2 hot dogs y me tomé unas cervezas con mis amigos, porque hay que también pagar la propina, el parqueo, y todos esos gastos aumentan. Y son ciertos gastos que como ecuatoriano no estamos acostumbrados, ¿no? Correcto, Eh, el concepto de tienes que llevar dinero para pagar el parqueo. El parqueo no es gratis, te cuesta. No te parquees tan cerca del centro de la ciudad porque es más caro. Parquéate 5 manzanas y camina. O sea, más que todo es así. Por ejemplo, mi hermana, cuando me vino a visitar hace poco, fuimos a un concierto, ¿no? Eh, yo manejé y el concierto era en Nashville, era en Downtown Nashville, en el Downtown. Y como estamos con poco tiempo, yo le dije, ok, nos vamos a parquear en Downtown. Y le dije, acuérdate cuánto va a costar el parqueo. Te vas a quedar como Condorito, para atrás. Llegamos, pagamos y fueron como $90 más impuestos por estar parqueado ahí 3 horas. Pero nos fue conveniente porque el parqueo era a cruzar la calle del estadio. Entonces, sí, sí se entiende, pero asimismo son precios exorbitantes. O sea, si no tienes el bolsillo para pagar la universidad, no vas a tener el bolsillo para salir, para disfrutar con tus amigos. exacto. Y es muy importante porque así conoces Así es, gente, ¿no? Yo, como salgo con mis amigos, he conocido que fulanito de tal, el presidente de tal compañía, ¿no? Y está ahí conversando. O la chica trabaja para el municipio, ¿no? Oye, que necesito sacar un permiso para esto, por acá. Sí, sí, yo te ayudo, rapidito, ven, vamos.
Y ese concepto es muy hispano, de hacer amigos, de tener amigos en diferentes oficinas, en lugares. Y yo me sorprendí porque aquí existe en Estados Unidos, de una forma un poco más discreta, sin tanta corrupción, ¿no? No es que te va a pagar $30 y sácame el permiso gratis, no. Es diferente. No, mira, estos son los procesos que tienes que hacer para sacar tu permiso. S- No hay una coima, por decirlo así, pero es un contacto que te sirve, ¿no? Y, y- y creo yo que la universidad, si la aprovechas al máximo, también aprovechas mucho el envolverte con personas, el relacionarte con personas locales, internacionales, personas de tu propio país que no conocías antes, que pues vienen de otro lado. Sí, debemos recordar que los seres humanos somos seres sociables, así que eso es importante y más aún en la etapa universitaria, ¿no? Y todos esos momentos y esas experiencias hay que vivirlas. Así que hay que tomar en cuenta también eso y dejar un presupuesto para eso. Entonces, Mario, vamos a concluir y a resumir un poquito los consejos claves para los jóvenes, las familias que nos están escuchando, ¿no? Aprender lo básico de finanzas antes de salir de casa es importante. Mejorar tu inglés, investigar costos reales, no idealizar, sino planificar. Ujú. La educación es una inversión, ¿no? Pero sin estrategia puede convertirse en una deuda emocional y financiera. Para cerrar este episodio, hijo, te agradezco por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Esto le puede valer a muchas personas, a familias, jóvenes y padres. Quiero escuchar una reflexión, un consejo que puedas dejarle especialmente a los jóvenes que pues están en esta etapa de decidir del colegio a la universidad. Eh, mi mejor consejo es nunca dejes de seguir tus sueños, pero sigue viviendo en la realidad. No dejes de vivir en tu realidad por seguir tus sueños. Eso no significa que no se van a cumplir, sino que no se van a cumplir ahora, pero se pueden cumplir después. No perjudicas a otras personas por cumplir tus sueños. Y pues siempre ten en cuenta que vas a necesitar dinero, especialmente si vas a estudiar en otro país. Es caro. Social, emocionalmente, financieramente, cuesta mucho. Es un aprendizaje muy bonito, pero si no estás mentalmente listo y financieramente listo, no lo hagas. Muchas gracias, Mario. Y querida comunidad, agradecerles por escucharnos, que este mensaje realmente les sirva para tomar mejores decisiones financieras. Esto es Cash y Café con Carmen Beltrán. Vamos a seguir reproduciendo más episodios. No se pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.